internacional y justamente en la Interpol figura como código rojo, o sea, claro, que sea esta persona identificada en cualquier país del extranjero, tiene que ser automáticamente detenido, remitido a la autoridad argentina, y las autoridades nacionales de Argentina las tienen que remitir a las autoridades de la provincia de Santa Cruz, claro, para que sea dispuesta a disposición del juez requiriente, que en este caso es el juzgado de instrucción penal número 1 de la ciudad de Pico Truncado. Claro. Ahí va. Claro, ahora nos llama la atención, Manuel, ¿no? Lo permeable de nuestra frontera, que se haya detectado a este hombre y a Nayeli en un país vecino, nos muestra a las claras cuál es el control que tenemos acá, ¿no? Para entrar y salir del país. Bueno, o sea, no vamos a hacer lo que lo vamos a decir, que nosotros, o sea, lo hemos podido ver un montón de programas de programas de televisión nacional donde han mostrado la permeabilidad que tiene la frontera, tanto hacia la hermana República de Bolivia como la hermana República del Paraguay, cómo se pueden cruzar fácilmente a Bolivia. Hay gente que cruza caminando todos los días, ¿no? O sea, y esto no es una novedad. Muchas veces por ahí la información a todos los puestos fronterizos no llega, y esto no es una novedad, pero lo que sí hay que rescatar y lo que sí hay que permitirme sobresaltar, ¿no es cierto?, que la policía de la provincia de Santa Cruz no se quedó con el solo hecho como que el vehículo salió de Pico Truncado y fue visto en la provincia de La Pampa, y después por otro video fue visto en la provincia de Córdoba. No, o sea, fueron más allá, salieron a buscarla. Sabemos que hay investigadores de la provincia de Santa Cruz altamente capacitados trabajando en la frontera codo a codo con policía de países vecinos, tanto de Bolivia como de Uruguay como de Chile, para poder localizar a esta menor, para poder decir, sí, la encontramos sana y salva, acá está mamá, acá está tu hija, vamos a contenerla, vamos a investigar qué realmente es lo que pasó. La justicia tendrá que hacer su propio trabajo de investigar qué es lo que pasó en ese seno familiar para que terminase de esta forma, y nosotros como sociedad la debemos contener, llenarla de amor y y acompañarla para que el resto de sus días y en su vida, en su camino futuro de una vida, porque tiene una vida por delante impresionante. Estamos hablando de una criatura de tan solo 14 años de edad. Sabemos que tiene una vida para adelante, y nosotros como sociedad debemos acompañarla y llenarla de amor para que ese futuro venidero que venga sea lo mejor y lo más próspero para ella. Sabemos cuando son por ahí las personas víctimas de engaño, de manipulaciones por parte de los adultos, todo lo que genera y todo el trauma y cómo les jode la vida a los chicos. Entonces nosotros como sociedad, nuestro compromiso es justamente no jodérsela más de lo que está jodida, sino tratar de empezar a ayudarla para que ella pueda ir canalizando esos dolores y tenga una vida, ya te digo, placentera y aventurera, bienaventurada para hacia adelante. Ahí está. Manuel, te agradecemos este contacto, vamos a estar muy atentos y en caso de requerirlo o haya novedades volveremos a comunicarnos contigo. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y lo que surja en la primera novedad, ya sea de parte de ustedes o de parte mía, vamos a tener ese contacto para poder llevar la información en tiempo real a la ciudad a la provincia de Santa Cruz. Muy amable, Manuel. Muchas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Por favor, muchísimas. Igualmente para ustedes. Chau. Manuel Matías Fernández, periodista de la localidad de Las Heras, a propósito de las novedades del caso Nayeli, ¿sí? Esta jovencita adolescente, una nena. Sí, este degenerado, ¿no? Que se la llevó, puede ser o claramente objeto de manipulación, como decía Manuel. Claro, totalmente, como una chica de 14 años, 15 años, totalmente vulnerable. Ahí va. Bueno, arrancamos así, sencillito nomás esta edición de jueves, livianito como para empezar. ¿Usted quería hacer algún comentario respecto de la educación pública como el lunes así u otra cosa quería contarme? No. Porque dijiste vamos a hablar de los maestros. No sé quería comentar qué también, hablando de las últimas novedades. También hay otra última novedad que se ha notificado a DOSAC. Sobre la aplicación de una multa
por no acatar una conciliación obligatoria en el mes de febrero del año 2023, o sea, durante la gestión de Alicia Kirchner. Yo pensé que era de ahora la multa. Una multa que le aplica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actualmente a cargo de Aravena. ¿No le aplican, ¿sabe por qué no le aplican la de ahora? ¿Por qué? Porque no tiene interés esa multa, en cambio la otra sí. Claro, bueno. Tiene un año. Pero, un año de antigüedad tiene. Sí, bueno, si la aplican ahora, hubo muchas posteriores, entonces, ¿qué onda? 4 generaciones van a deber de multa. No es la primera vez que el gobierno, cualquier gobierno, para que no piense que cargamos contra ellos nomás. Cualquier gobierno, porque viste ahora. Claro, bueno, pero ahora era diferente. Ahora era diferente. Se sienten agraviados, injuriados. Sí, entonces, no es la primera vez que un gobierno multa al sindicato docente, sobre todo. No es la primera vez que pasa. ¿Sí? Es una forma de apretar. ¿Cómo lo diría? A ver, más elegantemente. Extorsionar. Elegantemente, perdón. Coercionar. Para que levanten la medida de fuerza. Yo le digo que si van por ese camino... ¿De 2023 de cuándo, perdón? Febrero 26 de febrero. De 2023. Digo, si van a ir por ese camino, ¿saben con quién o con qué sindicato arrancaron peleando? Arrancaron atravesados como trote perro, le aviso, muchachos. Sí, bueno, esto... Digo, porque, a ver, no es la primera vez, no es la primera multa. Al SOEM también. Tiene historia. Al SOEM también nos ha aplicado 2 veces. Claro. O sea, pero es como... No, pero por otra cosa era, lo que se aplicó del SOEM. Me parece que era por quema de cubiertos. Bueno, sí, pero fueron también por ese lado. Sí, pero se quedó en suspenso, porque vos le aplicás vos le recortás la cuota sindical, sí, y lo dejás sin funcionamiento. Claro, pero vos le aplicás una multa de este tipo, sí, y ya está, murió. O sea, ¿de qué manera podés pagar? A Dosac iba pagándole en cuotas al otro gobierno. ¿No se acuerdan, chicos, muchachos? Cormac, Muñoz, ¿se acuerdan? Estamos hablando de paro de casi 6 meses, Claudia, 2007. Sí, es con una criminalización de la protesta. Igual, olvídate, o sea, si van a ir por ese camino, píntense la cara de un lado y del otro y pónganse casco, porque esto se va a complicar. No digo eso. No. Hoy había asamblea, la asamblea se suspendió porque Adosac está llamando a una conferencia de prensa a partir de las 5:30, en la que va a dar a conocer su posición respecto de la multa que le aplicaron, que es del año 2023 y que es de un gobierno que ya se fue y que la están ejecutando ahora, en noviembre de 2024, casi un año después. Entonces, ¿qué digo? No le digo, bueno, 2 años después. 23, claro, casi 2. Ya estamos casi en 2025. Claro, no me voy a acordar. Tenés razón. Se van a cumplir 2 años. Claro, bueno, por eso es que la multa es tan abultada, chicos. Si son 600.000 pesos por día, creo que dice ahí en la resolución. Por docente. Bueno, entonces eso te indica también la cantidad de adhesión que tuvo el paro en aquella época. Y ahora ni te cuento. ¿Saben cuántos días de paro efectivo cumplió Adosac desde que se pudrió todo en la paritaria? 8 días de paro efectivo. Yo quiero decir algo porque necesitamos alguna vez en la vida vivir normalmente. Sí. A los dirigentes, todos traten de conciliar y evitar que la gente esté en la calle, porque después no la van a parar, no se vuelve. No la van a parar. Y no es una amenaza ni nada, es una cuestión lógica de que la historia sentido común. La historia ya nos ha contado, Juli, es así. Yo dije pintura de guerra, casco, prepárense. Hoy había asamblea y mañana había congreso. La asamblea se corrió para el día de mañana. Va a ser, la asamblea no va a ser virtual, va a ser presencial en la chacra de Alzac. Imagínate lo que va a ser esa asamblea, teniendo en cuenta la declaración, porque encima en Orsay como caballo de arriba al techo, o sea, sabiendo que había asamblea, le tiran el comunicado de la multa hoy. ¿Qué quieren hacer? ¿Le echan nafta al fuego? ¿Qué están haciendo? Tienen menos timing que el defensor de Boca, muchachos, ¿no? Poniéndolo en el plano del fútbol. Así que bueno, yo digo igual va a haber conflicto, y no va a empezar el año que viene. O sea, va a arrancar este año antes del fin de año y va a continuar. Siéntense, llamen a las partes, retrotraigan, porque se enojan porque no acatan, pero ustedes tampoco abren una puerta como van a decir, muchachos, sentémonos de vuelta, arranquemos de vuelta y vemos cómo hacemos. Porque
diciendo que un director de escuela gana 8 millones de mangos, que un maestro promedio, el 63% de todo el plantel docente de la provincia, que son como 10.000 o 11.000, ahora son menos, porque se han ido muchos docentes, 9.000, ponele. 5.400 docentes cobran más de 1,5 millones de pesos. Eso no es poner paño frío, ni mucho menos. No. Para nada. O sea, eso está escalando. En lugar de bajar la temperatura, la está haciendo subir más. Chicos, hablando de conferencias de prensa, a las 3, mañana a las 2 de la tarde, mañana viernes. Sí. Desde la Fundación Baldoco están convocando también a una conferencia de prensa. Esto es en zona norte, en Cañadón Seco, pero bueno, también ahí a raíz de la situación que finalmente la justicia terminó archivando. 4 notas metimos anoche de Baldoco y se contradicen una con la otra. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esto publiquen eso? Porque la justicia dice una cosa, el gobierno pone en duda lo que dice la justicia. Una locura, sí. Eso, sí. Levantó la manito, hable. No. Pidió la palabra. Hable. Que quiero mencionar unas palabras respecto a esto. Dice, es lamentable, triste ver edificios en estado crítico, sin servicios básicos, funcionando como calefacción, electricidad, agua, saneamiento. Y además el reclamo del docente no es solamente basado en la pauta salarial. Con la inflación de este país, el salario claramente es insuficiente. Pero también se reclama, los docentes reclaman por condiciones laborales dignas, condiciones que permitan garantizar a docentes, alumnos y personal no docente su integridad física, y es el Ejecutivo Provincial quien tiene que dar las respuestas necesarias. Estas son declaraciones hechas en el mes de mayo a propósito de todos los conflictos docentes que habían comenzado en el mes de febrero del año 2023. ¿De quién? Claudio Vidal. Chao. Yo, señorita, chao. 14 y 28. Metele Catrina de Chanes, uno atrás del otro le tenés que meter Brian. Chan, ahí va. Vamos a relajar un poco, y eso que hoy es jueves, mañana hoy no nos toca relajar. No, pero vamos a bajar un poco la espuma. Bajémosle un poco la espuma. Escuchemos un tema musical, antes te doy los datos del tiempo, escuchemos un tema musical porque ya tenemos entrevistado a las 1:30, tenemos que volver y sigue otro. Otro que está picante. Y acá tenemos otro. Esto no vamos a decir nada. No vamos a decir nada porque nosotros no nos victimizamos. No, vamos al frente como locos. Vamos al frente como locos. No, así golpeado el pecho con una piedra. No. Nosotros vamos al frente así, ¿viste cuando arranca? Tu mamá, Kiko. ¿Viste cuando arranca el Boeing 707? Vamos. Está bronceado y todo. Andate para tu casa porque ya me está dando envidia, pibe. ¿Qué te va a decir? ¡Oh, Dios mío, en Nos habíamos olvidado de su cara. ¿Cómo lo extrañamos? Vos sabés, esto fue una lucha cuerpo a cuerpo con los de la mañana. Agrede. No sé si pudiste escuchar, estuvo agrediendo, el lunes vino mala. Te iba a decir. Igual hay lugares donde lo extrañaron más. Sí, me imagino, sí. Ponele. No seas así. Después cuando nosotros empezamos. Sí, vi. Está muy bueno. Sí. La noche Inverbe hizo tazas. Muy bueno. Taza, cada uno pasa personalizada. Acá los niveles de competencia de producción. Acá. Llegó ayer el operador llegó a la casa con una que decía Lobo. Ahí va. No me digas. Me dijo, mirá. Me dijo, vos no tenés, te dijo, infeliz, algo así. Sí, ustedes no tienen, me falta tirar así, ¿viste? Bueno, a propósito, porque se me fue todo, porque me puse contento porque llegó Batman, no vamos a tener que producir más. Casi la rompemos con la producción igual, ¿no? Sí, nos jugamos. Después te contamos. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, Sandro. Decíamos, ¿cuándo vuelve Sandro? Nos mal acostumbraste vos. Tenemos un quilombo, en serio, porque estábamos mal acostumbrados que. No, si está Sandro. Vinimos el día después que viajaste. ¿Y Sandro? No, si Sandro viajó, me decía que. Le digo, ¿pero qué si vos paro? No, viajó igual. No hicimos nada. No acató la conciliación obligatoria. Se fue Sandro. ¿Y Sandro? ¿Dónde está Sandro? Ahí va. ¡Chao! Así fue. A propósito de lo. Vuelvo. Sí. Rebobino. Se acordó. No me golpeó el pecho. No, acá nunca, jamás. No. ¿Viste cuando el Boeing está carreteando? El Boeing para pegar. Sí. Así somos en esta cooperativa. Sí. Así somos. Tema musical, ya venimos.
colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Vino dulce, che, del viajero. Sándwich de miga, ¿qué le pasó a ¿Qué Sandro? pasó? No sé. Va a nevar, va a llover. Sí. No sé en qué anda este muchacho, ¿eh? Bueno, ¿seguimos livianito? Seguimos tranqui 120. Tranqui palanca, arrancamos con el caso Nayeli de Pico Truncado. Sí, vamos aparentemente fue divisada, vista, cruzando la frontera, lo reiteramos. Pero acá pasan cosas, todos los días pasan cosas. Esta mañana quedó pendiente el llamado con el secretario general de ATE provincial, Carlos Garzón, porque estaban hasta las manos de laburo nuestros compañeros, no pudo entrar, pero ahora está en línea. Vamos a hablar con el secretario general de ATE porque están con medida de fuerza y han rechazado la conciliación obligatoria. Y bueno, vamos a hablar de eso y de ¿no sé cosa que los multen también? No va a ser cosa que le metan una multita como la que le clavan, está la nota colgada, 1.736 millones de pesos del año 2023, del gobierno anterior, de un paro del gobierno de casi 2 años, como decía Juli recién. Vamos a saludar al titular de ATE provincial, Carlos Garzón. Carlos, buenas tardes. Claudia, Beto, desde Radio Nuevo Día te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Claudia, Beto, el equipo de laburo y toda la audiencia? Estoy de suplente. Hoy me hicieron esperar 2 horas. Y ahora te estoy escuchando de tempranito. No me diga, perdón. Bueno, fue a propósito como para que te quede en línea. Acá Carlos, perdón, estoy acá todavía, te pedí disculpas. De hecho, dice que te mandara saludos Pedro Mancilla. Por Mancilla me cambiaron. Claro. Me cambiaron por Mancilla. Lo que pasa es que ellos recibieron el 10% y un gatillo. Y a ustedes lo tienen a la vuelta. Billetera mata galán. Y sin paro. Y sin paro. Bueno, pero bueno. ¿Los canales están cortados, Carlos? ¿Con el gobierno? ¿Cómo viene la cosa? Es una situación muy compleja y evidencia lo que está pasando en Santa Cruz. Tenemos 2 o 3 radiografías. Una es lo que pasó en Los Antiguos, que llegamos a niveles casi de confrontación con la fuerza de seguridad, fruto de la denuncia de la intendenta, y luego ya abrió el diálogo y pudimos resolver rápidamente, le diría en menos de 2 horas, la situación de los trabajadores municipales, por lo cual muy raro las cosas que están sucediendo. Y ayer en educación fuimos se quedaron hasta bastante entrada la noche, estuvieron allá. Estuvimos en educación todo el día, estuvimos hasta la tarde-noche, porque el Consejo de Educación está bloqueando salarios de forma totalmente ilegal. Digo, el salario tiene carácter alimentario. No podés vos decirle a una persona, bueno, no te pago, ni siquiera notificarlo, ni preguntarle, ni en el caso de que le falte algún papel decir, bueno, te doy un plazo prudencial para que complete la cuestión administrativa. Así que hubo un bloqueo masivo de salario de los trabajadores y trabajadoras auxiliares de educación. Vivimos una situación bastante tensa, innecesaria, totalmente innecesaria, en el Consejo de Educación, con las puertas cerradas, con la fuerza de seguridad no dejando entrar ni salir a los compañeros, y bueno, y se comunicó de oficio el Ministerio de Trabajo. En 10 minutos nos sentamos en el Ministerio de Trabajo y firmamos un acta donde le van a desbloquear, que ya se lo desbloquearon y le pagaron el salario a decenas de trabajadores que le habían descontado. Se resolvió rápidamente. Sí. Imagínense ustedes si en vez de hacer todas estas declaraciones de provocación, queriendo intimidar, queriendo amedrentar, estaríamos todos los días sentados con el gobierno viendo cómo resolvemos las situaciones. Digo, no suma nada lo que están haciendo con AOSAC, no suma nada las conciliaciones que nos están tirando a nosotros en los municipios, si solamente tienen una cuestión de dilación de las discusiones y no de resolución real. Digo, nosotros sabemos lo que está pasando con el gobierno nacional, sabemos el ahogo financiero, sabemos las posibilidades de la provincia, pero bueno, así como ellos pelean por esta oferta salarial, nosotros peleamos todos los días para ver cómo llegamos a fin de mes. La situación social es catastrófica, hay un nivel de angustia tremenda en nuestro pueblo, en los trabajadores, que no se resuelve con violencia. La cuestión institucional del gobierno y los que tenemos responsabilidad política en los sindicatos tenemos que hacer de que esto no pase a mayores, sentarnos maduramente, dialogar y ver cuál es la salida más elegante para los trabajadores y para el gobierno en el marco de las posibilidades que se puedan tener. Ahora, no tenemos números sobre la mesa, más allá de lo que pueda llegar a decir uno de los funcionarios de economía. Primero te amenaza que te va a desdoblar el aguinaldo, después se contradice, no te lo van a desdoblar. Claro. Es una cuestión que uno no sabe ya quién maneja el barco, y esto hace también a que no haya ministro de trabajo de la provincia. Digo, no hay nadie que esté articulando y hablando con los sindicatos para ver cómo empezamos a destrabar las situaciones. No es ATE ni AOSAC
los únicos sindicatos que no han firmado las paritarias, sino el conjunto de los sindicatos no han firmado la paritaria salarial. Algunos especulando a ver qué pasa con nosotros, claro, y otros, bueno, realmente convencidos de que no alcanza. En este punto estamos del conflicto y veremos cómo evoluciona. Yo creo que si la actitud sigue siendo esta por parte del gobierno provincial, el fin de año va a ser de absoluta conflictividad. Hoy escuchaba a algunos dirigentes sindicales que decían, no, hay que esperar, no es momento para pelear, no podemos ver nosotros cómo salimos porque tiene que resolver la política y después vamos a ver si peleamos. Bueno, nosotros no caemos en la resignación, nosotros vamos a pelear por lo que creemos justo y necesario para los trabajadores. Las ofertas no alcanzan, más allá de que hay una discusión inflacionaria que nosotros ya la hemos pasado, pero bueno, cuando vemos el valor real del salario, sí, ¿cuánto claro gastabas vos de tu sueldo en tarifa en diciembre del año pasado y cuánto gastás ahora? Sí, claro. ¿Cuánto gastás en alquiler el año pasado y cuánto gastás ahora? Claramente. La discusión inflacionaria quedó en un segundo plano y lo que estamos discutiendo es el costo de vida. Si hoy ganás 500, 600 lucas y la canasta básica total está un palo 200 sin contar alquileres, estamos hablando que en Santa Cruz te estaría necesitando un palo 500, un palo 800 más o menos para vivir dignamente. Claro, tal cual, el índice de actualización de los alquileres no está contemplado en la inflación, ¿no? ¿Sí? No te mide, no. Claramente, porque si no nos daría 2,7. Claramente no te da. No está contemplado, pero aparte, lo que vos tenés de gas y de luz, después se lo traducen a precio los comercios. Claro. Pero olvídate, o sea, el dibujo que están haciendo con el IPC, el índice de precio del consumidor, como quiera ponerle, la canasta básica total o la inflación que corresponde al mes, 2,7 dicen a nivel país, 3,2 a nivel Patagonia, es mentira, es mentira. Vos vas al súper todos los días, o sea, apenas te alcanza para, no sé, los primeros 10 días del mes, una locura. Y sí, es como nosotros decimos, la heladera no miente, digo. La heladera sí, tal cual. Y la heladera de los estatales después del 8, del 10 de cada mes no tiene nada, y los compañeros y compañeras tienen que buscar 2 o 3 laburos para ver cómo hacen para llegar a fin de mes. No estamos hablando de capacidad de ahorro, no estamos hablando de crédito hipotecario, no estamos hablando de ver si me compro un auto de alta gama, no estamos hablando de ver una prepaga. Estamos viendo cómo garantizar el plato de comida. Entonces tenemos una situación de un 53% de pobres, tenemos un 13% de indigentes, y dentro de eso pasa algo peculiar que pasaba ya el último año, pero esto se ha expandido, se ha profundizado, que uno antes decía, bueno, el pobre, ¿cuál es el pobre? El que no tiene laburo, el charlarín, el desocupado, el que va viendo el día a día cómo hace para comer. Bueno, los trabajadores de la formalidad, un trabajo formal, son pobres, y a eso la economía formal no le aplica ninguna de las políticas públicas que tienen que ver con los sectores vulnerables. Entonces también hay que rediscutir cuáles son las políticas públicas y hay que rediscutir cuáles son los sectores vulnerables, porque no se puede hacer una tarifa diferenciada para los sectores vulnerables. Bueno, ¿quiénes somos en Santa Cruz? ¿Quiénes somos los vulnerables? Una banda de gente, sí. Una banda de gente, no son solamente los que no tienen laburo. Entonces hay que rediseñar las políticas públicas, hay que ver qué se hace con la plata, dónde se pone, y hay que tomar decisiones. Y la decisión es que el pueblo no se cague de hambre, que los trabajadores no sean desalojados de su domicilio y que los jubilados tengan para comprar su medicamento. Si ponemos prioridades y avanzamos en eso, está todo bien, la producción, el trabajo, las áreas, los chinos, los iraníes, lo que quieran, pero primero nuestra gente, le garanticemos el pan. Carlos, ¿cómo sigue la situación de ustedes en el marco de este paro, no? Termina mañana, el lunes es feriado, habrá asambleas, habrá continuidad en los planes de lucha y demás. La conciliación, ayer me dictaron la conciliación, hoy ratificamos el paro, así que imagínate cómo está, cómo estamos entonados. Porque si vos tomás la conciliación solo como un hecho de dilación, estamos hablando que la conciliación terminaría la primera semana de diciembre, y ya terminaría el año. Así que nosotros mañana tenemos reunión de conducción para evaluar, nos vamos a ir a sentar, vamos a ir a sentarnos y vamos a ver cuál es la actitud del gobierno de la provincia. En el caso de no garantizar ni siquiera lo laboral, obviamente que te va a profundizar las medidas de fuerza y nos van a poder hacer 1000 multas, que a mí la verdad que me importa muy poco el endeudamiento que le puedan hacer solamente a la organización sindical cuando miles de trabajadores que yo represento están teniendo 2 o 3 préstamos para ver cómo pueden hacer para vivir dignamente. Hay 700 personas que van a quedar en la calle y eso a nosotros, más allá de lo salarial, nos preocupa mucho. Le quedan 30 días de trabajo
a 700 compañeros y nosotros lo que queremos hacer es garantizar la planta permanente. Así que como mínimo, en primera instancia, garantizar ese gesto por parte del gobierno de darle estabilidad a los laburantes y seguir discutiendo salario, porque la paritaria hasta hoy para nosotros está cerrada y el aumento no sabemos cómo lo van a liquidar. Claro. Carlos, buenas tardes. Juli te saluda y te pregunto respecto de ICRT. La última vez que hablamos puntualmente de este tema, dijiste que era una oportunidad, una última oportunidad, y en este caso uno pudo ver movimiento al menos del nuevo interventor de Gordillo, con gestiones, ¿no? Viajando a China, después recibiendo a potenciales inversores también. Bueno, esa es la palabra, todo en potencial, todo en potencial. Digamos, lo concreto es que todavía no hay una hoja de ruta clara de la inversión que tiene que poner el Estado Nacional para volver a reactivar la usina, que la va a necesitar el Estado Nacional, que ahora nos dan la razón, porque va a haber una crisis energética en enero y en febrero muy grande, e ICRT puede ser parte de la solución, o por lo menos una partecita de la solución al problema energético del país. Necesitamos poner eso en marcha, es una cuestión casi concreta, estamos esperando las inversiones y los plazos de cuándo eso va a arrancar, y obviamente nosotros estamos diciendo que tenemos que tener posesión sobre el puerto, etcétera, etcétera, sobre todos los bienes de ICRT. Hubo una audiencia con los diputados, tal vez pasó como sin pena ni gloria, más allá de algún parte de prensa, pero el interventor en esa reunión dijo que ICRT no es dueña de ningún bien, que los bienes son del Estado Nacional, que lo único que está en nombre de ICRT es la usina. Si eso es así, ya nos desguazaron la unidad económica. Nosotros decíamos la mina, la mega usina, claro, el ramal, puede disponer el Estado Nacional de lo que quiera, entonces. La locomotora y el puerto. Obviamente, claro, si vos lo ves todo el combo, es un polo energético e industrial bastante importante. Después te saca el gobierno nacional un decreto que te vende un montón de áreas en el acceso a Loyola que no dice cuál es. Bueno, tenemos esas situaciones. Un interventor que tiene ganas, que tiene diálogo, que avanza, que va a buscar inversiones, pero en lo concreto, en lo real, todavía eso no se ha materializado para ver cuál es la hoja de ruta. Hasta diciembre y hasta 6 meses del año que viene, los salarios están garantizados. Bueno, sí, necesitamos, aparte de los salarios, inversión para poner en marcha la empresa. Te hago una consulta con respecto a la situación de los trabajadores del Estado que alquilan, y cómo ves esa situación, qué te ha llegado, cómo lo ves. Bueno, en el primer semestre esto fue un golpe muy duro. Obviamente que sacaron la ley de alquileres y quedó a merced del mercado de disponer de los valores de los alquileres, y la respuesta de la inmobiliaria era, bueno, si no te gusta, andate. Lo que hemos tenido son muchos trabajadores y muchas situaciones sociales de compañeros y compañeras que han vuelto a vivir a las casas de sus padres. Muchísimos han vuelto a vivir a las casas de sus padres. Hay gente que ha estado en situación de calle y que hemos tratado de ayudar, y ahora recién se está como pudiendo, han bajado algunos lugares que no son las condiciones máximas, y ha crecido los alquileres que no tienen la infraestructura, vamos a decirle de esta manera, necesaria para alojar o tener un buen hábitat de las familias. Fue muy complejo en los primeros 6 meses, donde la gente se quedó sin techo. Por eso nosotros creemos que la cuestión de salud, la cuestión habitacional y la cuestión alimentaria o alimenticia, el gobierno son 3 factores que tienen que atacar más allá de lo salarial, porque si a vos y le sumo esto a las tarifas, si vos tuvieras una ayuda en el salario indirecto, que son estas 4 ramas de las que estoy hablando, bueno, se te hace un poco más liviano llegar a fin de mes, o se te hace un poco más liviano poder garantizar cuestiones básicas. Cuando no hay ayuda, cuando el Estado se retira de estas cuestiones estratégicas y básicas para las familias, quedamos a merced de él, sálvese quien pueda. Por eso en la sociedad, con estos factores, se explica tanto el individualismo. Es decir, yo no me voy a mover hasta que no me toque. Y así fueron despidiendo trabajadores, así van atacando áreas estratégicas una por una, no todas juntas, y cada cual está viendo cómo puede salvar su quintita. Por eso, juntar otros sindicatos, juntarnos con otros sectores que la están pasando mal, y hasta poner una olla y empezar a pensarnos colectivamente, es el acto solidario y más revolucionario que tenemos en esta época donde reina el sálvese quien pueda.
¿Alguien más quiere consultar algo? ¿O ya bajaron? ¿Qué les pasó? ¿Se le bajó la espuma? No, les pregunto acá a mis compañeros. ¿Estamos bien? Estamos bien. Carlos, muy agradecido por este rato de tu tiempo y gracias por aguantar en el banco suplente más de 2 horas. Te agradecemos como siempre la amabilidad. Gracias siempre a ustedes por el espacio. Le mando un gran abrazo. Hasta luego. Chau. Buen fin de semana. Bueno, estamos. ¿Cómo le fue? Vamos a cambiar totalmente. Mañana te toca relajar. Estás castigado. Sí, claro. Sí. Aparte estoy realmente relajado. No me digas, sí, se le nota, está bronceado. ¿Usted lo vieron? Sí, ¿Lo vieron? Sí, naranja está. Yo no veo que está bronceadito. Acá estábamos con el viento, tuvimos viento, lluvia. Viento, lluvia. No le crea igual que tanto. Nevó, porque hace una semana igual estamos un poco más, estamos con buen. Sí, bueno, pero se fue nevó. Te quieren hacerte sentir culpable de que te tomaste unos días, son unos envidiosos. Y llega acá bronceado, míralo, contento. Yo llegué y entré al baño de mi casa de video y digo, ¿yo soy así de negro o cambió? Claro, yo digo, ¿cambié un tono o la luz esta? Digo, picado por los mosquitos también. Le echaban la culpa a la luz. Yo te iba a decir cómo sabía, porque no sé si me nota, pero sufrí mucho de eso. Sí, de hecho, viste que uno van a uno. No, fue increíble. Me da mucha risa que había gente que no le pasaba nada porque venía de otros lugares que estaban muy acostumbrados. Yo digo, ¿cómo saben? No, es por la sangre, algo así. ¿Cómo saben que vengo del sur? Es por la sangre, pero no es porque venga del sur, es por el tipo de sangre, como algo así. No, tiene que ver con la grasitud que nosotros tenemos acá por el frío, por las condiciones climáticas. Sí, claro, que vos vas al norte, un sureño va al norte en cualquier lugar, se sienta y hay 800 personas y los mosquitos te van a picar. Sí, siempre. Claro, una cosa increíble otra composición grasa de nuestra piel. Claro. ¿Eso es lo que los atrae? Yo pensé que era por el tema de la sangre. No, Claudia, ¿qué siempre me dijeron que era por la sangre. No. Cero RH positivo. Anda con una máquina de sangre que un mondongo tiene. Acá tenemos sangre fría. Acá estamos. No te creas. Yo miraba que otro la pasaron re bien. Ojo que también vi, justo paré en no voy a profundizar mucho, pero era un hostel ubicado en un barrio de ahí bien, pero era el hostel más marginal del lugar. Estaba acomodado en San Telmo, por ahí. No, estaba en Palermo, pero era muy marginal el lugar. Y básicamente el hostel era como un falso hostel. Y había unos personajes. Voy a profundizar más, vamos viendo el podcast que hacemos con Rodrigo Arredondo. Sábados. Le bajaron el cartel que decía pensión familiar y le pusieron uno que decía hostel, así fue. No, le bajaron el cartel que decía hotel alojamiento. Y para desarrollar voy a ir a cortina de leopardo. Quiero saber más porque este es un programa periodístico. También el puterío nos gusta, vos no te da problema, hablamos, contá. Vamos a profundizar. Es como si estuviera con el psicólogo. El sábado, sí. Y la cosa es que yo veía un ruso que era muy blanquito, que en Rusia hace frío. Claro. No lo atacaban los mojitos. No me pasaba nada, a mí me cagaban a piña, básicamente. De hecho, en un momento estuve medio demasiado preocupado, tipo. Sí, que te hinchás todo. Hasta que un amigo, sí, como me hiciste que vio todo. ¿Cómo sabías? Pasa que en un momento un amigo me dice, no, sí, no te preocupes, lo único que fíjate que no perdés el brazo. Está tan hinchado que... Es que está todo hinchado, es una cosa increíble. Me asusté, nunca me había pasado en la vida. Parecía que había quebrado. ¿Y no te picaron acá arriba por la ceja? No, porque ahí se me iba... No, me picaron una vez ahí, así tenía... Así era... Te queda la cabeza como un balón, sí. ¿Cómo es el del jorobado? Creo que es el del jorobado de Notre Dame, que es que tiene así la ceja, bueno, así estaba yo. Me pasó eso en el brazo. Y dije, no, si no me cuido la cara, eso va a ser una deformidad, o sea, no me van a dejar entrar a ningún lado por como estoy. Pero no, me pasó eso, pero a pesar de eso y otro inconveniente, la pasé bien, estuvo divertido. Qué bueno. ¿Te recomiendo para la próxima? Las pulseritas de citronela. En un momento cuando estaba los últimos días ya fue como... Falta adrenalina, falta que algún funcionario o diputado o... Te manda una carta de documento. No, que me dejen banda, ¿viste? Tipo, algún gremialista que me deje... Claro, que tipo, caiga la nota, que se caiga la nota. ¿Qué pasó? Ya pasó. Hoy no pasó tanto. No. Pero
Nos pasó a nosotros nos pasó, nos dejaron de garpe. No, dice, yo dije de nuevo, no, ¿y Sandro? Claro. Por de rostro. Bueno, cuando vuelva Sandro. Pero había otro chico, no dijeron, había otra persona. Le dimos vacaciones, señor. Dijimos, no joda, va a salir, no, sí, que no, que sí. Lo pasaron a administración, dijimos nosotros. Me faltaba esa adrenalina en un momento. Sí. Estuve ahí chumbeando, visitando algunos otros medios para ver, siempre me gusta. Es como mirar cómo se maneja. Estuvo linda la experiencia. ¿Por dónde anduviste? Estuve ahí por Futurock, Urbana Play. Bien. Mirá, bien. Un podcast que se llama Quemar un patrullero, muy bueno, lindo lugar. Me dijiste nombre, porque lindo nombre, una banda. Sí. Fui con un amigo que y lo chapeaste, le dijiste, yo soy productor de Radio Nuevo Día, Río Gallegos, más vale, ¿no? Una banda que nosotros dimos vuelta a un patrullero frente a la legislatura de Santa Cruz. Claro. Ahí tenemos una banda. Fui a una fecha que pero no sé qué cosas contar acá y qué cosas contar en el podcast. Contá todo en el podcast, pero Rodrigo se joda. Bueno, contá porque el público se renueva, los de los sábados no solo de este horario. Sí, totalmente. Acá está la gente que trabaja, que está trabajando, ¿no? Que está en el Uber trucho, que está en el taxi o en la administración pública. Sí, acá son los que están trabajando. Municipales, es cierto. Sí. ¿Y qué pasa? Fui a un amigo, Fede, Magnamana, que estudia composición musical de R. Vallejo, y fue a Capital para verme y ir a una fecha de La Plata, indie, ¿no? De indie rock que se hacía en La Plata. ¡Qué coraje! Era creo que la banda más de nombre más normal era Costas. Esa era la normal. Era como el video que te mandé esa vez. Trambólico. Era eso es lo que me acuerdo. Después era como, me costaba identificarlo. ¿Y alguno cantaba bien de todo eso? Sí. Había una banda que me gustaba. Sí, porque hoy no es tampoco un requisito cantar. Me imagino una banda indie con la cítara, ese que tiene 2 cuerdas. Había una banda instrumental de 20 personas, literalmente. Estaba bueno, era como para pasar ahí a la tarde de Nuevo Día. Esa banda Costas, se la recomiendo, está en Spotify. Después había otra muy buena, tipo, le tengo mucha fe, tiene una onda media conociendo Rusia. Como iba por ahí, son esos pibes que por ahí de repente empiezan a crecer y no paran. Sí. Una banda onda, yo te dicté la conciliación y vos no la cataste. Esa sería una banda punk, ¿no? Sería como un disco de antihéroes, ¿no? Más o menos. Seguí haciéndote el vivo que te aplico otra multa. Ahí va. Es otro. Ahí chicos, podemos armar un Creamfields de olvídate como un título que diga el gobierno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el Creamfield de la música? No sabemos si vamos a pagar el aguinaldo completo. Y al otro día vamos a pagar el aguinaldo completo. Una onda así. El gobierno desmiente la información brindada por el gobierno. Ahí tenés otra banda. Sí. Bueno, vamos a escuchar una banda clásica. Sí. Todavía no vamos a pasar. De verdad, vamos al rock barrial, chicos. Sí, justamente. Vamos a escuchar a Ataque 77. Sí, señor. Ahí va. Haciendo un cover muy bueno, Pini Reggae.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
más. Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, Tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito, tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos.
Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanhueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera, todos los sábados de 11 a 13 por Radio Nuevo Día 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Se puede oír, obreros al poder, y esta es la consigna que salimos a defender. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas: Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Estamos al aire, Juli, como siempre, no te avisa.
18 minutos pasaron de las 3 de la tarde y vos hablando. Estamos con invitados en el piso, Claudia, Julián. Están presentes aquí Joana Becerra y Daniel Cini, son profesionales médicos. Se viene una elección de AMRA, de la Asociación Médica de la República Argentina. Sí, está en el proceso de conformar la filial Santa Cruz de la asociación, que es a nivel nacional, ¿no? Sí, que nuclea a los profesionales de la salud, a los médicos en este caso. El 26 de noviembre se va a llevar adelante esta elección, y para hablar de esta conformación están Joana y Daniel acá en el piso, a quien les agradecemos que se hayan tomado tiempo para venir hasta acá. Daniel, buenas tardes. Joana, buenas tardes. Claudia, Beto y Julián los saludan. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Somos representantes de AMRA, de la futura filial Santa Cruz. Somos un sindicato de médicos, o sea, estamos en formación, tenemos una lista tenemos elecciones el 26 y bueno, lo que buscamos nosotros es representar a los médicos sindicalmente en el tema de las paritarias, en el tema de las luchas de igualdades en torno a las cuestiones laborales, salariales, que no tenemos una representación específica, porque si bien existen varios gremios, sindicatos, nuclean a diferentes profesionales de la salud o trabajadores de la salud, entonces son grupos muy heterogéneos, y este grupo sería exclusivamente de médicos, y lo que buscamos es mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no es cierto?, y profesionales. Bien, van con lo que recién comentábamos, que las elecciones son el 26 de noviembre, ¿no? Este sería el paso como ya para cerrar, digamos, la conformación de esta filial. Sí, así es. El 26 es una lista única, como ya lo habíamos mencionado, está iniciando la filial acá en Santa Cruz, así que bueno, se inicia con una sola lista la próxima semana, el 26. Bien, ¿cuáles son los beneficios que va a traer esto para el sector de los médicos? Bueno, nosotros lo que buscamos es tener una representación que sea capaz de defendernos en torno a lo que serían nuestros derechos laborales. Poder tener una representación y de esta manera mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no es cierto? Y también salariales. Sí. Porque nos encontramos en una situación que por los motivos que ya todos conocemos, macro o microeconómicos, como quieran decirles, o estos estados de inflación permanente que tenemos en el país, han hecho que han socavado los sueldos de los trabajadores y de los médicos también. Sí, claro. Entonces nos encontramos en una situación que nos encontramos desfavorecidos ante la situación económica, etcétera, y al no tener una representación en las paritarias que nos representen los médicos, no hemos podido lograr acuerdos que nos beneficien a nosotros. Entonces, por ese motivo nos hemos autoconvocado, estamos haciendo todo esto que venimos a comentar, que presentar una lista y formar AMRA Santa Cruz, sí, para poder lograr estos beneficios que estoy hablando, ¿no es cierto?, de negociación, por ejemplo, de participar en las paritarias, mejorar el convenio colectivo de trabajo en torno para los médicos, ¿no es cierto? Específicamente, claro, para los médicos. Sí, claro. Esa sería la diferencia de CONAT con los otros, APROS, etcétera. Bien, ¿por qué no estaba conformada? ¿Por qué tanto tiempo no se conformó, digamos, la filial? Los médicos tenemos una cuestión, lo voy a hablar por mí, pero estamos muy ocupados, claro, tenemos muchísimo trabajo, en buena hora, ¿no es cierto? Pero muchas responsabilidades, mucho estrés y todo eso trae aparejado que la verdad que no hay tiempo para hacer otro tipo de actividades. Claro. Bien, claro. Me imagino, ustedes trabajan en el hospital público, ¿no? Todos, la mayoría. Sí, la mayoría hace parte del hospital. Pero también pueden aceptar profesionales médicos de privados, digo, claro, dentro de la asociación. La asociación es precisamente de médicos, independientemente si son de la parte privada o de la parte pública. Exacto. La idea es eso, unirnos, conformar, velar por todas esas cosas que ya Daniel mencionaba. Y tardó tanto, pues precisamente, uno por los tiempos que manejamos los médicos, sí, claro, otro porque, hace muchos años, en ese entonces, los médicos vieron como opción hacer parte de APROSA. Entonces, sí, claro,
bueno, muchos se unieron, hacían parte del gremio, pero bueno, pasaron los años, obviamente se fueron marcando las diferencias, la situación del país fue cambiando, la historia, todo fue cambiando, y actualmente pues queda muy en evidencia que haciendo parte de ese gremio pues estamos en determinadas diferencias. Sí, claro. Y bueno, yo creo que nos animamos todos a que llegara acá el ANRA precisamente para ver de aquí en adelante qué sucede siendo nosotros uno solo, ¿no? Claro. Sí. Bien, ¿cómo es la situación de los médicos hoy en la provincia? Y bueno, yo creo que ustedes como ciudadanos y de la provincia saben, están al tanto, ¿no? Son ciudadanos, son pacientes. Hay un déficit de médicos ahí en general en toda la provincia. Y bueno, precisamente ese déficit de médico a la raíz es los bajos sueldos, las pocas opciones que hay en cuanto a la vivienda. Bueno, son muchas circunstancias que van no siendo muy atractivo para un médico o quedarse en la provincia e instalarse y entonces o trabajar en el sector público, claro. Que es entonces se van a la parte privada, que a veces termina siendo más beneficiosa, pero en general hay un déficit de médicos, hay una crisis en ese sentido que no es nueva, que se viene arrastrando. Pero personalmente yo creo que ahora es más visible porque la ciudad cambió, porque la población de la ciudad, de la provincia aumentó. Sí, claro. Entonces el hospital quedó pequeño y es más evidente. La crisis que ya existía antes a lo mejor se solventaba con lo que había, pero ahora ya nos sobrepasa las atenciones, la infraestructura. Entonces... Sí, claro, también el gremio vendrá a marcar todas esas cuestiones que está haciendo mención. Sí, hace parte de los objetivos que iremos poco a poco planteando, ¿no? Con las autoridades, pero sí, es evidente, el déficit de médicos hay, y obvio, todo el gremio de la salud es importante, ¿no? Pero creo que el déficit de médicos es muy marcado. Bien, sobre todo en la especialidad, ¿no? Y déficit en especialidades, sí, en general. En pediatría, en especialidades clínicas, en las quirúrgicas, en todos, en general. ¿Qué se hace en esas situaciones? Cuando una especialidad, ¿qué se hace con el paciente? Y se solventa con lo que hay. Se ha creado este servicio de médicos itinerantes que están cubriendo esos faltantes, pero igual sigue siendo poco, igual crea también cierta desventaja, ¿no? Sí. En cuanto a los médicos que estamos acá, es insuficiente, sigue siendo insuficiente, porque son muchas las especialidades y no todas se cubren con la itinerancia. Claro. Así que, bueno, entonces nosotros entendemos que la raíz del problema es la cuestión económica. Porque está pasando en todo el país. Los médicos se están yendo a otros países, se están yendo a Chile, por ejemplo. Esto es noticia todos los días. Toda la semana hay una noticia nueva que dice que los sueldos en Chile son mejores para los médicos y están migrando para allá, están migrando a otros países, a Brasil, Uruguay, España, por nombrar algunos. Entonces, ¿por qué? Porque pagan más. Y los sueldos en Santa Cruz se han quedado, nosotros hablamos de los médicos, no de todos, pero de los médicos en general se han ido quedando en la parte pública. Entonces vos querés traer un médico especialista y querés que se radique acá, y la verdad que está difícil que se venga y se radique, porque por cuestiones que, como dice mi compañera, ya que todos conocemos, ¿no es cierto? Los que vivimos en Río Gallegos, yo soy nacido acá, conocemos cómo es el clima, es adverso, es hostil y no a todos les gusta. Y no es fácil sobrellevarlo. Eso por un lado. La cuestión de vivienda lo conocemos de siempre. Yo nací en Gallego, así que lo conozco claramente este problema. Pero la cuestión económica de los sueldos es el principal factor. Por eso si un médico tiene que elegir entre Córdoba y Santa Cruz, va a elegir Córdoba, chicos, porque esa es la realidad. Eso claro. Lo sabemos todos. De Córdoba, San Luis y un montón de otras provincias. Las condiciones económicas, digamos, son iguales. Yo tengo amigos en Córdoba, en San Luis, por nombrar estas provincias, y ganan lo mismo que nosotros. Entonces, si vos vas, le das a alguien a elegir y no va a venir. Claro. Entonces el problema acá no hay ninguna ventaja comparativa. Claro, que como traiga hubo en otras épocas, quizás, claro. hace mucho que hubo como un plan así para radicar médicos.
donde hubo algunos beneficios, pero fue hace mucho eso. Bien, en el caso tuyo, que vos sos una persona nacida acá en Río Gallegos, sí. te formaste y volviste. Sí, yo estuve... Pero no es la regla, ¿no? Eso... No es el común denominador. Es más, tengo compañeros que se han quedado en Córdoba. Yo viví 22 años en Córdoba y 17 o 18 en Gallegos, ponele. Y estaba instalado en Córdoba y decidí volver por una cuestión de, extrañar a mi familia, cuestiones familiares más que todo. Y ese fue el principal motivo mío. ¿Estamos? Y por otro lado, y darle a la población de Santa Cruz una especialidad que no había, que es la ortopedia y traumatología infantil, que es lo que yo hago. Entonces, que es brindar un servicio, que nuestra profesión es una vocación de servicio y como tal, la llevamos a cabo. Mi caso fue esta. Pero la realidad salarial no es acorde a eso, con la labor que se va adelante. Con la labor, con la responsabilidad y con otros factores como el estrés, por nombrar algunos, ¿no es cierto? Entonces no nos sentimos representados por el sueldo que tenemos. Todos sabemos que el sueldo dignifica a la persona, porque el trabajo lo dignifica, pero tenés que estar correctamente, tiene que ser acorde la función con el sueldo. Y actualmente no lo es. Hoy en día tenemos un básico de ¿cuánto? De 316. Sí, aproximadamente. Sí. 316.000 pesos. Ese es el sueldo básico del médico hoy en día en Santa Cruz. Y la realidad es que es uno de los peores básicos de todos los convenios colectivos de trabajo de la provincia. Yo te traje acá algunos valores, no sé si quieren escuchar. Por ejemplo, mira, del empleado de comercio, si lo buscas en la categoría de maestranza, por ejemplo, tiene un básico de 825.000, o sea, el doble que el nuestro. Y si buscas, por ejemplo, en el convenio de gastronómicos, la categoría de cocinero mozo tiene un básico de 768.000, el doble que el nuestro. Sí. Y sin desmerecer esto, pero lo que es considerado el ex servicio doméstico, que son las trabajadoras de casa particular, tiene un básico de 379.000, mayor que el nuestro, porque el nuestro está en 316.000. Sí, sorprende, es absurdo. A veces cuando tocamos este tema la gente como que no lo puede creer. Creo que siempre se ha asociado al médico con alguien adinerado. Y realmente no, somos unos trabajadores más que cumplimos una función importante, como todas obviamente, pero estamos en desventaja salarial y no es justo que, tenemos una función importante, nuestra responsabilidad es importante, creo que muy valiosa y no se nos está dando ese valor. Entonces, reiteramos eso, el objetivo principal es eso, lograr que las autoridades nos escuchen realmente y se comprometan realmente con la salud pública en la provincia. Y esto empezando por la valoración del personal médico, porque pasa por el sueldo, obviamente, pero también pasan por otras cosas. Sí, por la dignidad. Por la dignidad, no es posible. Pasamos una pandemia, acabamos de pasar una pandemia. Y nosotros ahí, al pie del cañón, muchos quedaron después de esto con un estrés, como que repensando realmente si vale la pena seguir en la medicina. Hay muchos factores que la gente no tiene en cuenta, pero que se deberían tomar en cuenta. Porque a veces como que da la impresión la plata. No solo pasa por la plata. Hace parte de esto, obviamente, pero no es solo la plata. Sí. Por ejemplo, condiciones laborales, por ejemplo. Condición laboral, por un lado, y después lo que respecta, por ejemplo, si vos querés radicar médico en Santa Cruz, volvemos a lo mismo, tenés que aumentar el sueldo y empezar por el básico. No podés empezar por las cargas no contributivas, hay que empezar por las cargas contributivas. Entonces, una medida de salud pública importante para la provincia de Santa Cruz, que traería un beneficio para toda la provincia, sería aumentar el sueldo básico de los médicos, para que médicos, no para que ganemos más, pues suena como... Para que los médicos puedan sino venir, para que más que médicos vengan a acá, especialidades que no tenemos. Claro. Porque si vos necesitas hoy en día, si tenés un accidente, una herida, una lesión vascular, no tenemos cirujano vascular en el hospital. Claro. Está bueno, entonces contexto. Claro, entonces si tenés ese problema, estás muy jugado, te aviso.
porque no tenemos cirujano vascular en el hospital. Entonces, esas cosas necesitamos. Entonces necesitamos que se radiquen médicos. Entonces una medida que sea atractivo el sueldo para que ellos vengan. La provincia ya es lejos, hay frío, hay viento, hay unas características geográficas que no son muy apetecibles, y si a esto le sumamos esto, entonces pasan estas cosas. Yo creo personalmente que se está subestimando la crisis sanitaria que hay. Yo creo que no, yo creo que esa es la palabra, ¿no? La están subestimando, están pensando que la paliamos, ¿no? Sí, como arreglamos con lo que tenemos. Como lo que tenemos, la vamos llevando, vamos improvisando, y se improvisa cada día más, se improvisa cada día más, y va a pasar algo así como la pandemia, que de un momento a otro pasó algo, y a ver, médicos, ¿de dónde sacamos camas? ¿De dónde sacamos? Y no somos países desarrollados como para un momento a otro, como en China, armar un hospital, algo. Entonces, nada, es una crisis sanitaria a la que hay que prestarle atención, sin duda alguna. Bueno, y nosotros representamos no solo los activos, los pasivos también. Porque esto repercute también en lo que va a ser nuestra futura jubilación, porque las cargas contributivas van a formar parte del 82% móvil, y eso va a repercutir en nuestra jubilación. Entonces la jubilación de los médicos actualmente ha quedado también baja. Sí. Con respecto a otras. ¿Por qué? Porque otros convenios colectivos de trabajo tienen básicos más altos. Entonces, esto es muy lógico. Entonces, si vos vas a traer a alguien que se va a vivir a venir a Santa Cruz y que vos le vas a decir, va a ganar poco porque tu básico es muy bajo y tu jubilación también va a ser baja, entonces no se va a radicar en Santa Cruz. Y vamos a ir con el mismo problema que tenemos. ¿Estamos? Entonces, una medida inteligente es aumentar Sí, yo también pienso que atreverse a pensar un poco fuera de la caja. Esto no es nuevo, esto se viene arrastrando. Entonces, si cada persona que sube a la dirección de determinada entidad no se atreve, no se anima a decir esta fórmula es evidente que no está funcionando, vamos a cambiarla, ¿de qué manera podemos lograr que esto cambie? Esto se logrará, pero hay que pensar fuera de la caja en determinadas formas, facilitar un poco, flexibilizar con los médicos. Yo cito el ejemplo del hospital. Nosotros en el hospital tenemos dos regímenes, el full time y el part time. Es así, es la norma, está en el convenio, obviamente hay que respetarla, pero por ahí, si un médico de full time quiere pasar a part time, no se lo dan. Entonces, una persona que te está diciendo, yo quiero trabajar, yo solo quiero que me dejen trabajar afuera para aumentar mi ingreso, un ingreso que ustedes no me pueden proporcionar, entonces no me traben, no me dificulten esto. Entonces, ven, con esas trabas nos encontramos los médicos. Entonces ustedes a veces como pacientes o como ciudadanos dicen no, porque el médico, acá no hay médicos, se van, no, es que nosotros atrás tenemos un montón de situaciones que nos dificultan aún más. Yo, por ejemplo, estoy en esas, en queriendo pasar a part-time y no me dejan porque tengo que cumplir ciertos años en el hospital y tengo solo 3. Yo entiendo, pero a ver, estamos hablando de que no hay médicos. Y yo no quiero dejarlo público, pero me están incitando a eso, porque, ¿por qué no? Por una norma que yo sé que existe, pero a ver, y si nos sentamos y vemos de qué manera la podemos modificar, y eso es como la puerta se abre a ir modificando de a poquito, ir solucionando ideas, pero para mí es fundamental en la gestión pensar fuera de la caja, porque yo creo que estamos en unos tiempos que las cosas cambiaron y que queda en evidencia que las fórmulas que utilizaron siempre para manejar las entidades no funcionan. Claro, cambiaron los escenarios. Exactamente, entonces nada, tener un poco la mente abierta, la flexibilidad, y es eso, pensar fuera de la caja, asumir los retos de una manera y una vista diferente y no volverlos más pesados y a lo que ya existe, a no ser más denso todo. Doctora, ¿cuándo? ¿El 26? ¿En dónde y en qué horario se va a realizar la elección? Bueno, en cada localidad va a haber una mesa de votación con urnas y la nuestra obviamente va a estar en el Hospital de Río Gallegos el día 26, simultáneo en toda la provincia. Ok. Les agradecemos la visita y vamos a estar muy atentos a lo que suceda con la elección en AMPR. Gracias por el muy tiempo. Amable, gracias por recibirnos. Gracias. Bien, pasaban Joana Becerra y Daniel Cini, ambos médicos, profesionales médicos del Hospital Público de nuestra ciudad de Río Gallegos, a propósito de la elección en la Asociación Médica de la República Argentina, filial Santa Cruz, será a partir del 26 de noviembre. Breve pausa porque ya llegó Maru, la licenciada, nuestra licenciada con la columna de nutrición,
Breve pausa musical, dígame, Julián. Saluda al doctor Cini, dice, es un excelente médico, muy atento, atiende a mi nieto con parálisis cerebral y siempre con la mejor disposición, más de una vez atendido con sobreturnos, dice Virginia. Ahí va, ahí está, justo lo que hablaban los médicos en el vivo del Facebook de la radio. Qué lindo mensaje. Lindo, qué bueno. Y sí, lindo, están todo el día ahí. Qué bueno. Parecido a nosotros, pero lo nuestro es más fácil. Sí, por ahí. Más o menos. Sí. Hacemos una pausa musical y ya venimos. Exactamente. Escuchamos a la banda Mi Amigo Invencible de Mendoza. Como los doctores son medio invencibles, ¿no? Para mí siempre son como medio superhéroes, ¿no? Ahí va. Pero que está medio mal eso, no son trabajadores. Pero no tiene algo ahí. Así que... es cierto. Y necesitan feriados y vacaciones. Así que bueno, vamos a escuchar a Mi Amigo Invencible, dedicado para los doctores, ¿no? Ahí va. Haciendo el tema Reflejo. Veo tu reflejo en el agua, algo se parece a mí, aunque nos demos la espalda, nada podrá desarmar el cielo que los dos atesoramos en secreto. Nada terminó, fui perdiendo el miedo porque crece en vos, crece en mí. Las ganas de salir de aquí, crece en vos, crece en mí. El amor. Estrellaron en el agua, tus ojos fijos sobre mí. 97 candados y una llave en mis zapatos. Nada terminó, aunque parezca desesperado. Quiero decirte que ya no tengo miedo. Crece en vos, crece en mí. Las ganas de salir de aquí, crece en vos, crece en mí. Nada tiene una explicación. Crece en vos, crece en mí. Las ganas de salir de aquí, crece en vos, crece en mí. El amor. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Hace 44 minutos y nos agarró comiendo sanguchitos de miga. Infraganti. ¿Qué fue eso? Bueno. Muy bien. 4 sándwiches clavaste antes que entre Maru. 4. Está filmado. Y de la segunda tanda, porque ya la primera tanda empezó a la mañana que trajo Pedro Mancilla. Bueno, estamos en la columna de los jueves. Sí, ni siquiera es pan negro esto. Pan blanco. Pero quiero decir que hay. Lo importante es que hay, porque difícil sería que esté la bandeja con un sanguchito. Hay varios sanguchitos todavía. Porque hoy estuvimos un día así, no tuvimos tiempo de masticar nada. Está bien, está bien. Aparte, dentro de las opciones que uno puede tener así de masticar rápido, digo, esto de los sanguchitos o las empanadas son como las mejores opciones. Mira. Mira. Sí, bueno, yo soy muy partidaria de dar como colación o como desayuno, merienda, un sanguchito de jamón y queso, así que digo. Ahí va. ¿Cuánto hace nomás, Sandra? Ese también, un pasito hace bien. A mí me gusta más el pan negro. Sí, son gustos. A mí también me gusta más el pan salvado, pero es más dulzón. A mí me gusta más. Sí, pero es por eso, no es porque sea más saludable. Sí, ya hemos hablado de que el pan salvado y el pan blanco calóricamente es lo mismo. Compro uno que viene con semillas y lo congelo. Porque no está siempre, entonces lo corto así de pan de harina integral y con muchas semillas. Y lo corto, lo rebano y lo congelo. Entonces me saco y me lo hago tipo, lo dejo tostadito, un poquito de queso, tomate. Es la opción para que el pan no se ponga feo. Yo voy a aprovechar este momento que estamos hablando de pan, antes de que arranque con todo. Hoy fui al jardín a buscarlo a Samuel y estaban las maestras jardineras vendiendo pan para juntar para la plata para la cooperadora. Pan casero, así de grande, recién en uno calentito. ¿En el Medalla Milagrosa? No, allá en el 40, vos entrabas y te golpeaba el olorcito a pan casero. Y saliste con un pan al mediodía, por supuesto, pero porque Samuel me pidió, si no. Solo para colaborar. Me gusta esto porque le sacás el lado negativo al pan. Pero claro, no hay que demonizar, dice. No, claro, chicos, el pan es pan. Las cosas que aprendí en esta columna, aparte que también soy paciente de Manu,
pero siempre la desperdigo por todos lados, así que lo que aprendí de no ponerle tanto negativo al pan, ¿no? A ningún alimento, ni al pan ni a ningún alimento. Digo, los alimentos son alimentos y cumplen la función de justamente brindarnos nutrientes y calorías, que es lo que necesitamos, y después nosotros somos los que tomamos las decisiones de qué efecto van a hacer esos alimentos en nuestra salud, principalmente. Hay que lograr el equilibrio, ¿no? Tal cual. Sí, es lo que siempre hablamos. Digamos, no comerte un pan casero entero con manteca, pero te podés comer dos rebanaditas con... ¡Oh, qué rico! Hay una sola. Me encanta que estamos generando una ansiedad en el oyente que va una gana de ir a comprar pan casero, tío. Acá tomando mate amargo. Mate amargo, sí. Estamos portando bien. Está muy bien, está muy bien. No, está muy bien, porque aparte el sanguchito es una muy buena opción, repito. No te dentro de las cosas que me podría haber encontrado. No te vas a comer 8, y si lo tostás, es mejor, ¿no? Si lo tostás, está bueno, Sandra, esa pregunta. Después aprovecho para decirlo, porque los nutricionistas damos mucho pan tostado, mucha tostada. Sí. Y una vez un paciente me preguntó, che, ¿por qué tostado? ¿No puede ser fresco? Sí, puede ser fresco, digamos. La diferencia está en el que el pan tostado tiene dos efectos. Primero, ese efecto crunch que decía recién, que es como un quemador de ansiedad por naturaleza. Todo lo que el cuerpo cruja calma, además del hambre, la ansiedad. ¿Te acordás que el otro día lo con chocolate? La cracker, famosa. Lo que hacemos al desecar el pan con el tostado, hablamos de tostado, no de comer las cosas quemadas, no. Pero el efecto que produce el desecado en el pan, en el tostado, mejora la digestión del pan y hace que la absorción del hidrato de carbono sea un poco más lenta de si lo comiésemos fresco. Mira qué bueno. Por eso damos tanto tostado. Ese segundo dato sí me lo dio Maru, pero el primero no tenía. Muy bueno. El efecto crunch. Sí, bueno, lo mismo pasa con las galletas. Yo siempre cuando yo diferencio el pan de la galleta, digo, bueno, a ver, una tostada de pan calóricamente representa una galleta de agua. O sea, las mismas calorías tienen una tostada de pan molde y una galleta de llena más una... A la visual, claro, una tostada de pan llena más. Y yo llego a la tercera tostada de pan y es como que ya llego con una especie de como de culpa, digo, es como avaricia, ¿no? Y en cambio con las galletas de las crackers pasa como algo muy curioso, que es como que es legal comerse el paquete. Puedes comerte, claro. Me comí el paquete y está bien, o sea, no pasa nada. Son de agua, claro, que me medio litro de agua. Claro, entonces es como tener una impunidad, ¿no? Claro, yo por ahí siempre, cuando hablo con el paciente le pregunto, bueno, ¿y cuántas galletas comes? Medio paquete, un paquete, y yo digo, uff. En vez de inmunidad diplomática, inmunidad. Te hubieras comido una milanesa. La realidad que pasa con la galleta es, el efecto cracker hace de que yo coma 2 galletas, 3, que es la porción que tengo que comer, y después el resto las comí todo para quemar ansiedad. Es más, de hecho uno, si empieza a ser un poco más observador de cómo come, te vas a dar cuenta que las primeras las comes despacio, tranqui, sin apuro, y las otras te las comes enteras, por la mitad. Es como que ya no... Ahora entiendo, digamos, todo mi momento de facultad. Claro. La pasé comiendo galleta. Claro. Sí, por la ansiedad. ¿Las cerealitas? No. Sí, sí, cerealitas. Las cerealitas eran las galletas del CBC. Adictivas. Todos llegamos y todos sacaban sus cerealitas. Claramente tienen las cerealitas de las harinas, de las galletitas Salvados, son las que menos Salvados tienen. Claro, digamos. tienen harina. Pura grasa son. De hecho, no pueden ser tan ricas. Tuvo que sacar una alternativa Salvado, real, claro, digamos. Entonces ese bajó y vos las comprás y no son las cerealitas. No, las cerealitas son especiales, son mágicas. Las que me gustan son las de copos. No sé si las probaron. Sí, que vienen como con unos copitos dulces. Sí, ya sé cuáles son. No, a mí me gustan las originales que tienen harina. Sí. Es así. Son muy ricas. Que por ahí uno dice, bueno, las compro porque son Salvados, son riquísimas, pero bueno, justamente su contenido de harina y de grasa hace de que sean tan ricas, que no sean como, qué sé yo, unas hogareñas o las Bagley, que las ves fuerte y las Bagley se doblan, ¿viste? Tan blanditas que son. Pero bueno, nada, tiene que ver con las características. Es lo que yo siempre digo, si hay algo rico, duden. Claro. Si hay algo que uno lo compra porque es sano y es rico, duden, porque hay algo que tendríamos que ver en la parte de los ingredientes a ver qué predomina. Puede predominar el azúcar. Hay que fijarse eso también. Otro tip que hemos aprendido con la columna de nutrición es que van al supermercado, primero, sin hambre. Y segundo, con los lentes bien puestos y a fijarse los ingredientes. Si vos querés comer queso crema, tenés que fijarte que el primer ingrediente sea mínimo queso crema. Sí, ¿no? Tal cual. Ver la denominación de venta al principio, a ver qué es lo que estás comprando y después los ingredientes, a ver si es lo que
a nivel nutricional cumple. A ver, digo, si yo quiero ir a comprarme una galletita dulce, nada, voy y me compro la galletita dulce que a mí me gusta comer. Pero si tengo que hacer la compra diaria, por ejemplo, bueno, esto que hablábamos el otro día de las leches, que no es lo mismo ir y comprar leche y con vitaminas y un estabilizante que comprar leche con vitaminas, estabilizantes, colorantes, aromatizantes. Digo, es distinta la calidad del alimento que voy a comprar. Cuanto menos ingredientes tenga, mejores. Mejores. Bien. Ahí va. Tal cual. Bueno. Cambié de marca de leche ahora. Culpa tuya. No, pero está bien. Es culpa de que están aprendiendo. Sí. El otro día le contaba a los chicos, estaba de oferta. El otro día llegué, estaba de oferta y dije, me voy a llevar varios para que me acordé que no. Que vos me dijiste que no, que tenía muchos ingredientes. Dije, no. Y tiene muchos ingredientes, digo, y a veces es innecesario. Por eso siempre hablo de esto de bajar el grado de producción. Digo, en vez de ir y comprarme una galletita dulce que tiene 700 ingredientes, que el 70% son conservantes, me voy a la panadería y compro uno que tiene harina, manteca, azúcar. Punto. Listo. No tiene nada más. Bueno, ¿sabes que tenemos productor? Y el productor me dice, ¿y los probióticos? A lo que vine. A lo que yo vine. Sí. A lo que yo vine, pues. Es que somos muy ansiosos, así somos para comer. Vamos con los probióticos. Yo tengo que poner la cara y decirte, Maru, por favor, hablemos los probióticos. Encaremos de lo que es verdad. En realidad el probiótico sale. ¿Qué son los probióticos? Sale del siguiente tema. Sale del siguiente tema. Hay una enfermedad o un proceso inflamatorio que está muy de moda ahora que se llama SIBO. No sé si alguna vez lo escucharon. Escuché nombrar. Mamá, no sé si estás escuchando. Mamá, claro. Escuchá porque esto te va a interesar. Esto le dijeron a mi mamá que tenía ella. Bueno, el SIBO es como así como en su momento fue, qué sé yo, la insulina resistencia, la hipertensión y demás, son enfermedades que van aflorando, se van descubriendo y se van conociendo más, y se están estudiando mucho también, bueno, a ver cómo la alimentación puede favorecer a estos procesos, ¿no? El SIBO es un proceso inflamatorio intestinal que es producido por una sobreproducción bacteriana. Nosotros sabemos que tenemos 6 metros de intestino delgado, 3 de colon, o sea, 3 de intestino grueso, o sea, tenemos 9 metros de intestino. Un montón. Un montón de órganos dentro de nuestro cuerpo. Más grande que mi departamento. Sí, metros cuadrados. En el intestino delgado es donde ocurren los procesos de reabsorción de nutrientes. Es como que riámonos del chiste. Es poco serio. Quedamos así como tentados. En el intestino delgado es donde ocurre todo el proceso de absorción de nutrientes y se terminan de digerir los alimentos y se absorben los nutrientes. Y en el colon, bueno, se produce toda la producción de desechos, la materia fecal y demás. Nosotros dentro del intestino delgado tenemos bacterias. Nosotros tenemos bacterias por todo el cuerpo, y dentro del intestino delgado tenemos bacterias, y tenemos bacterias buenas y tenemos bacterias malas. Lo interesante sería que nosotros dentro de nuestro intestino, por hábitos nutricionales, por hábitos de vida, por decisiones que hayamos tomado a lo largo de nuestra vida, tengamos más bacterias buenas que malas. Pero la realidad es que la sumatoria de hábitos muchas veces nos llevan a que tengamos más bacterias malas que bacterias buenas dentro del intestino. Estas bacterias tienen justamente la función de terminar de digerir los nutrientes y de que el cuerpo empiece a absorber. Si yo tengo una buena flora bacteriana, el cuerpo tiene tiene buenas defensas, no tenemos procesos inflamatorios, no deberíamos tener intolerancias nutricionales, como por ejemplo una intolerancia a la lactosa o enfermedades estas como nuevas que están saliendo. Intolerancia a la lactosa se observa mucho, la alergia al trigo que hay ahora, las intolerancias a la fenilcetonuria, hay un montón de cosas, de intolerancias nutricionales que se están notando ahora y que se están relacionando todas a una sobrepoblación de bacterias malas dentro del intestino. Que son sobrevinientes, ¿no? No es que vos naciste con eso, sino que de repente ahora te empezó a hacer mal algo. En realidad, claro, nosotros no nacemos con las intolerancias, sino de que es como se me presenta una intolerancia a la lactosa a los 30, 40 años. O una celiaquía a los 30, 40 años. Bueno, ¿por qué? Claro, toda la vida comí pan y ahora no puedo. Enfermedades que son generalmente congénitas y que son desde nacimiento, intolerancias que generalmente son de nacimiento, porque yo las desarrollo de una vida adulta. Entonces digo, es una sumatoria de hábitos, puede estar relacionada a esto, ¿no? Después se puede presentar un montón de posibilidades, pero puede estar relacionada a que nosotros tenemos una sobrepoblación de bacterias malas dentro del intestino, que esas bacterias lo que hacen, en vez de ayudar a la digestión, es dificultarla,
hace de que nosotros tengamos procesos inflamatorios muy grandes, entonces a veces se nos inflama el estómago y no sabemos por qué, amanecemos inflamados, estamos todo el día inflamados, claro. No comí nada, estoy inflamado, me duele la panza, y es como que automáticamente hacemos esto, dejamos de comer lactosa, dejamos de comer gluten, me siento mejor, y sí, porque no estás comiendo aquellas cosas que las bacterias pueden digerir, no estás comiendo los alimentos de esas bacterias malas. Claro. ¿Me explico? Porque las bacterias malas esas se alimentan con azúcares, con harinas refinadas, con grasa. Entonces todas esas cosas que nosotros dejamos de comer porque estamos constantemente inflamados, nos empezamos a sentir mejor, sí, pero no porque a nosotros seamos intolerantes a la lactosa, sino porque no le estamos dando el alimento a esa bacteria. ¿Sí? Y dentro del intestino no solamente tenemos bacterias, tenemos otro montón de microorganismos, y dentro de eso tenemos hongos también. ¿Cándida? Tenemos cándida. Y la cándida es un honguito que se alimenta mucho por cosas dulces. Entonces, ¿cuál es el indicio de la cándida? Tengo muchas ganas de comer algo dulce todo el tiempo. ¿Por qué? La cándida. Tengo cándida. La cándida es como que uno levanta la mano y tenemos cándida en el intestino. Yo estaba pensando en eso. La cándida es un microorganismo, repito, son todos organismos vivos que tenemos dentro de nuestro cuerpo vivo. Entonces está la cándida ahí y dice, bueno, comida. Pero dulce. Dulce, porque la cándida se alimenta de azúcar. Entonces, ganas de comer algo dulce. Desesperante, chicos, a nivel de que nos afecta el humor. Sí, a niveles de que te afecta el humor. Me cambia, sí, a mí me... Es ese honguito que tenemos. Es un honguito que si nosotros repito, con un cúmulo de hábitos no tan buenos, falta de actividad física, descontrol del estrés y todas esas cosas, hacemos de que esa cándida florezca un poquito más, entonces tenemos mayor predominancia de lo dulce. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente las personas terminan confundiéndose y dicen, no, bueno, tengo ganas de comer algo dulce, le mandan un té, un café o lo que sea, pero en realidad es una necesidad biológica de ese hongo que está pidiéndote en tu intestino, lo que quiere. ¿Y cómo la gente se da cuenta de que tiene ese problema? Hay estudios que se hacen para saber si es SIBO, que son carísimos, como toda enfermedad que está en auge, digo. Sí, claro. Son enfermedades que son estudios que son muy caros. Acá lo hacen en un solo lugar. Es un estudio muy invasivo igual, es muy parecido al de la intolerancia a la glucosa. Tenés que estar como 2-3 horas ahí, 4 horas hasta a veces también. Te toman distintas muestras vieron como el detector de alcohol en el aliento. Sí. Bueno, más o menos eso lo que detectan es un gas que liberan estas bacterias, y hay un cierto promedio, y si ese promedio supera, es positivo a SIBO. Bien, no es tan fácil detectarlo. No es tan fácil detectarlo, y aparte digo, así como yo les venía contando, uno lo confunde con un montón de cosas. Uno lo puede confundir con intolerancias, con malestares, con qué sé yo, a veces nosotros lo confundimos mucho con los dolores menstruales. Entonces se pueden confundir con un montón de procesos, se pueden camuflar con un montón de procesos, y siempre que uno mejore sus hábitos alimentarios, va a mejorar los síntomas. Claro. Entonces, yo no digo que no lo hagan al estudio, digo, los síntomas son dolor, inflamación, malestar, cansancio, muchas enfermedades continuas. Uno cuando se enferma constantemente es porque nosotros tenemos la barrera de las defensas dentro del intestino, y si nosotros estamos constantemente enfermos es porque realmente nuestra barrera no está funcionando bien. El sistema inmunológico tiene que ver mucho con el intestino. Sí, hay como cosas que salen de la piel, ¿no? Como también tiene que ver, son todos esos síntomas, repito, que se pueden dar en cualquier enfermedad. De nuevo, cansancio, inflamación, intolerancias alimentarias, cambios de humor. O sea, es como que la realidad es que la sintomatología puede darse a muchas cosas, en un montón de contextos. Entonces, ir a hacerme un estudio que es muy caro, que es muy específico y que realmente es invasivo, bastante invasivo, no sé si invasivo, pero es como bastante tedioso, quizás. Por ahí lo mejor es comer bien. Quizás la solución está en esto, en mejorar los hábitos y las conductas, empezar a hacer actividad física, que se recomienda mucho. El aceite de coco, viste que decían que el aceite de coco mata el hongo cándida, por ejemplo. El aceite de coco es uno más barato, te lo tiro acá, el aceite de orégano. Ah, ¿existe el aceite de orégano? Sí, se compra o como extracto, lo puedes comprar, o como aceite. Y eso también matan la cándida. Y
O sea, pero tener ese honguito que le gusta lo dulce, está bien, digamos. Generalmente lo tenemos todos, igual que bacterias, repito, bacterias y microorganismos. No es que si lo tenés un problema. No. Es cuando tenés mucho, cuando se reproduce mucho. El problema es cuando se reproduce mucho. El problema es cuando tenemos más, de nuevo, microorganismos malos que microorganismos buenos. Ahí está el conflicto. Nosotros lo que tenemos que buscar es empezar a tener mejores colonizadores en nuestro intestino. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo hábitos buenos de alimentación, haciendo actividad física, y ahí vienen los probióticos. Ahí viene lo que viene toda la introducción. Los probióticos son bacterias o microorganismos que nosotros incorporamos por medio de alimentos o de suplementos. Alimentos lo tenemos por excelencia en el yogur. Claro. El yogur, y ahí viene el L-Café Defense y todo el lactobacillus y todas esas cosas, vienen del yogur. Todos los yogures, el más barato al más caro, tienen probióticos. Ajá. Y esa es la forma, que es el lactobacillus. Porque es la bacteria que hace el yogur, ¿no? Que hace que se fermente. Yo pongo la leche, le pongo el lactobacilo, y el lactobacilo se alimenta de la lactosa y ahí se produce el probiótico. Entonces nosotros con el yogur podemos empezar a colonizar esto. Como mejor, empiezo a hacer actividad física y empiezo a incorporar el yogur a diario. Pero Maru, ¿no tolero yogur? Bueno, vamos a una farmacia y nos compramos un suplemento de probióticos. No quiero tomar ¿también se puede comprar? Sí, se pueden comprar en la farmacia. No puedo tomar suplementos no quiero tomar pastillas. Bueno, hay una forma natural de hacer los probióticos, que son el kefir y la kombucha, que se compran los nodulitos. Son como unos hijos que vamos a criar en casa. Se compran unos nodulitos inactivos, o por ahí siempre el que tenga alrededor, siempre uno pregunta en Facebook o en WhatsApp, alguien tiene nódulo de kefir y siempre va a saltar uno, yo tengo. Que se compran esos nodulitos inactivos, se los activa con un poquito de azúcar, agua y algún cítrico, lo dejamos fermentando durante toda la noche, 1 o 2 días con el objeto tapado. Y ahí obtenemos como una especie de sidra, van a tener al otro día. Yo le pongo manzanita, cuando tomaba le ponía manzana como para que tenga gustito a sidra. Porque sale el fermento, entonces uno toma como parece que estás tomando algo con un poquito de alcohol. Y es rico. Sí, depende cómo lo prepares. Yo he probado muy ricos. De hecho hay algunos que ya venden industrializados. Yo vi que muchos tienen eso del kefir y todo eso. Hay algunos que me preguntaba ¿para qué sirve? Ahora que lo pienso, vi que unos amigos se lo pidieron en un pub de acá de la ciudad muy conocido. Ajá. Y estaba ahí, yo pensé que era una gaseosa, sinceramente, fue como... Sí. Y probé un poquito y no tenía toda esta introducción. Son ricos, lo que pasa es que bueno, es como lo prepare. Vos lo podés preparar de manera casera en casa, o uno lo puede comprar, es más barato prepararlo en casa. ¿Eso qué hace entonces? Eso tiene probióticos. Tiene probióticos caseros, sí. Que te mejora toda nosotros estamos tomando el probiótico, porque el kefir es el probiótico. La kombucha también. Mira vos. Estamos tomando, de hecho, por eso es que se le tiene que dar de comer, tienen una cierta temperatura, hay que por eso siempre digo que son como unas mascotas. Son como mascotitas. Unos tamagotchis son. Se reproducen, se reproducen, y cuando te das cuenta tenés el freezer lleno de nódulos de kefir, porque eso es lo que tienen, se reproducen muy rápido. Entonces tenés como ahí como un montón de nódulos. ¿Y tiene siempre es líquido, digamos? Sí. Sí. Es que lo ideal sería que lo tomes en líquido. Sí. Bien. Entonces, tenemos distintas formas de incorporar probióticos. Desde un yogur hasta comprar los nódulos inactivos y hacerte tu propio probiótico en casa, hasta ir a una farmacia y comprar un suplemento de probióticos. Eso, junto con hábitos nutricionales y actividad física, hacen de que nuestra flora intestinal sea mejor, que sea más saludable. Y esto nos asegura de que los nutrientes se absorban mejor, que nuestra salud sea mejor, porque aguanta el sistema inmunitario a cualquier cosa que nos pueda agarrar, porque nuestra barrera está protegida. No vamos a empezar a tener procesos inflamatorios, nuestro humor va a mejorar, nuestro sueño mejora un montón. Entonces parece una picardía, pero el probiótico y el empezar a prestar atención a qué tipo de bacteria, porque ahora me gustaría como que se vayan con este pensamiento, a ver qué tipo de bacterias tengo en mi intestino. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Siento que tengo bacterias que son buenas, o siento que tengo más malas que buenas y me tengo que ocupar de eso? Claro. No hay mucho también de como auto decirse que estoy enfermo de algo sin... Sí. No hay... Mucho Google, mucho doctor Google. Es que hay mucha información dando vuelta. A ver, si a vos te dicen, Sandro, ¿vos te sentís inflamado?
¿Tenés ganas de comer algo dulce antes de dormir? Entonces tenés SIBO. Yo ya te diagnostiqué en un video de Instagram. Claro. Y yo veo que mucha gente agarra viaje. Claro, uno se siente identificado, dice, sí, yo estoy hinchado, sí, yo tengo ganas de comer algo dulce, Resulta sí, que me siento es muy mal. normal igual, ¿no? Y Esos ahí síntomas. vos decís, wow, tengo SIBO, descubrí el problema de toda mi vida. Es como, Claro. Yo siento que mucha gente está en esa situación. Es que re pasa porque a mí en el consultorio me pasa, hola Maru, soy fulanita de tal y tengo SIBO. ¿Viste? Ah, ¿qué? ¿Te hiciste el estudio? Sí, entonces yo le digo, Claro. Bueno, mostrame el estudio. Porque aparte yo quiero que alguien me muestre un estudio porque no sé cómo es el resultado Claro. tan nuevo que es. Y me dicen, no me lo hice, pero leí en internet que los síntomas son esto y lo otro y lo tengo. Bueno, empecemos a indagar. Entonces yo empiezo a preguntar y le digo, no, es una gastritis lo que vos tenés, ¿no es? Claro. Estás indigestada porque te comiste un melón. Era una gastritis, no pasa nada. O sea, el tratamiento es el mismo. Porque el tratamiento es el mismo. Pero el correr el foco de estas enfermedades que se ponen así como, no le digo de moda porque las enfermedades nunca están buenas que se pongan de moda, pero sí que están como en auge de información. Claro. Entonces como que uno agarra vuelo rápido. Maru, las intolerancias estas que nos surgen a los 30, 40, al trigo, a la leche, a esto, a un montón de cosas, ¿se pueden revertir? Se pueden revertir, por supuesto. Ah, bien. Se pueden revertir con esto, recolonizando la flora intestinal. Bien. A lo mejor, no digo que no sea una intolerancia, puede ser una intolerancia, pero uno debería como descartar, a ver, porque yo tengo pacientes que no pudieron comer lácteos nunca más, empiezan a comer mejor, lo incorporan de nuevo y están 10 puntos. Bien, ¿también puede ser que el tema de lo que comemos nos afecte en lo neurológico? Sí. La concentración también. De hecho, el SIBO real o los problemas hepáticos, los problemas cuando ya el hígado funciona mal y libera toxinas, realmente afectan a nuestra funcionalidad neuronal. Sí, a la memoria, tenemos lagunas mentales. Sí. Así es. Bien, o sea, probióticos. Probióticos y prebióticos, que los prebióticos son el alimento de los probióticos. ¿Y dónde los encontramos? En las fibras, verduras, frutas y harinas integrales. ¿Y las semillas? Todo completo. ¿Y las semillas? Las semillas también. La semilla de lino. Los prebióticos son los alimentos de los probióticos. Entonces yo te voy a incorporar. Por eso es el conjunto. Incorporo el probiótico, pero también una alimentación saludable que es el prebiótico, que es el alimento de esa bacteria. O sea, no es que podés vivir a yogur y va a estar todo bien. Pero por eso la fibra está buena para prevenir la constipación. Es que si yo tuviese una buena colonización intestinal, no debería estar constipada. Claro, bien. Comerse la fruta con cáscara. Por ejemplo, Es la manzana con cáscara. Bueno, la naranja no te la puedes comer con cáscara porque va a estar medio complicado. La banana igual. Pero lo que más que se pueda comer con cáscara, mejor. Y harinas integrales. Harinas también. integrales, semillas, verduras, todas las crudas que podamos, semillas. Ahí está, perfecto. Bueno, Maru, gracias como siempre. Gracias a vos. 4:10 de la tarde. Sí, no, bueno, pero nos copamos con el tema. Nos copamos con el tema. Está bueno. Está bueno. Está muy bueno saber Me dieron ganas de comer un yogur. No tiene problema. Voy a 3 litros de yogur a la voy a ir a semana, averiguar si no. el aceite de orégano. ¿Cuánto es por, a ver, para el que está escuchando? Porque estamos y todos con el lo aceite que de pasa es que coco. Eso depende De la persona. de los kilos. Sí, depende un poquito de eso. Ah, bien. Pero bueno, por ahí depende cuál compren igual, porque por ejemplo yo Siempre orgánico. compro el concentrado, es una gotita por kilo de peso. ¿Cómo es que Es se una llamaba el honguito que le gusta lo dulce? La cándida. La cándida. Me gusta eso como pensamiento, no soy yo, es la cándida. Sí, por ahí los Soy yo la hombres cándida. lo desconocen un poquito, Es nosotras muy las buena. mujeres, las mujeres la conocemos un poquito más a la cándida. La cándida sería una banda de rolinga igual, ¿no? Yo Como estoy la- segura, yo me estoy autodiagnosticando que tengo cándida. Cándida. Me muero Cándida por un intestinal. chocolate. Claro, no soy yo la cándida, es muy bueno. Claro, cuando hablan de tu candidez, no es que sos... Claro, no es que soy cándida porque soy una persona cariñosa, así afectuosa, no, tengo el hongo. Alfajores, te pide así las manitas. Sí, bomboncito. No puedo dejar de Chocolate, pensar. chocolate. Maru, no Basta, puedo dejar de basta. pensar. Por ejemplo, yo me quiero comer algo dulce y visualizo que es lo que me quiero comer, un bombón capcha, ponele. No, pero claro, No puedo dejar de pensar. No puedo dejar de pensar hasta que me pongo de mal humor porque no lo tengo y no puedo dejar de pensar en eso. Cuando vas y lográs comprar, ¿cuánto compras? ¿1 o 4? No, bueno, si me compro uno, me como uno y ya está, ya se me pasó. Pero si me compro una caja, no puedo, no, hasta que no me termino el último, lo guardo en la heladera y yo estoy enviando La caja tele. trae 30, y no Claudia. no puedo pensar no puedo dejar de pensar que tengo en la heladera eso. Y si me compro uno, te ya estás está. auto boicoteando. No, si me compro uno, No, ya y la está. cándida Si tenés haciendo fondeado. festejo en el intestino. Así, aplaudiendo. Sí,
Sí, como porrista la Cándida. Así. Vos no, vos, la Cándida. Vos no, vos. Así. Vos no, vos. Ahí va. Llegamos al final de esta edición. Ay, qué bueno, qué poco serio, chicos, esto. No, pero bueno, tenemos que aflojarle un poco la mecha, no terminamos así. Arrancamos Cándido. Sí, hablando de candidez y de dulce y demás, ¿no trajiste alfajores? Traje sanguchitos. Pero sanguchitos no traje aquí. Fuiste de vacaciones y no trajiste alfajores. Ay, muy mal. No, pero sabes que complicado fue la vuelta. Nervioso. Complicada fue la vuelta. Estaba como acá en el 24 venden los Habanas, si nos querés traer. Pero yo con un cachafán me arreglo igual, Para mí me gusta el de 70% ese. Sí. En un momento iba a comprar. Va a tener que robar un cajero para pagar. A mí me gustan los habanets. No, bueno, ¿cómo ¿qué es eso? Y los de nuez, los blancos de nuez. No podía. Eso que te piden. Yo entré demasiado rápido al avión, casi me quedaba afuera. Casi me quedaba afuera. Colgaste. No, fui como 8 horas antes. Pero estaba en la puerta equivocada. Para más información, lo peor de todo que me tenía Qué conveniente. No, y encima nada, con los bolsos, todo sobrepeso, el bolso era gigante, pero fue como que fingieron demencia porque estaba llegando tarde, fue como bueno, nada. Un saludo a la gente de aerolínea que me dejó pasar y que no perdí el vuelo. Tarde. O sea, no llegué, estuve todo el día en el aeropuerto para que no me pase eso y estaba en la puerta equivocada. ¿Y no compraste alfajores? Porque la pregunta es esa, no cómo llegaste. Porque no nos interesa tu vida. Está al lado del baño, al lado del baño está el local. No tenía espacio, no entraba nada más. Hay como 30 varas dentro de la sí, claro, en Aeroparque hay una pegada al lado de la otra. Te juro que no me entraba nada un poquito más barato. No sé. Compré, dije, compro, pero ¿dónde lo voy a llevar? Estaba con 3 bolsas, era un quilombo. O sea, fue porque llegaba tarde, de hecho, por eso no me pusieron la multa esa que te ponen por la sobrecarga. Sí. Tips para no pagar sobrecarga de valija. Sí, equivocarse de puerta. Sí, hacerse el que está abatatado, el que está sobre. Es que encima medio porque pareció, fue como, bueno, ese bolso es demasiado grande, pero bueno, dale, pasá. Encima no tuve que encastrar ahí. A la fuerza. Porque ya estaba la gente ahí, ¿no? En el avión. Y ahí fue como. ¿Vos sos el que te aplaudieron cuando entraste último, no? Más o menos. Más o menos. Hubo una señora ahí en el fondo que quiso aplaudir, pero nadie le dio mucha bola. Perdón, yo entro pidiendo perdón. Tuve un problema médico, le digo yo. Sí, ya está. No me jodas, listo, cara de orto. ¿Qué te van a decir? Así que no. ¿Te haces loco? No me dejaban salir con esta bomba. Claro. ¿Cómo? ¿Sabés qué quilombo que se arma, no? No sabes. Bueno, empezaba a aplaudir. No sé, basta. Si mucha gente empezaba a aplaudir, yo tiro esa. Sí, olvidate. Genera un quilombo. Después me llevaron arrestado mal. Están locos, no entienden lo que digo. Chistoso. Claro, era un chiste. Por chiste, ahí tenés chistoso. Pero bueno. Basta. No trajo alfajores. Como Tom Hanks solo en el aeropuerto. ¿Cómo es? Mirá, aquel está tuki haciendo, mandando. Sí, vieron como así. La cortina cada vez si más alta. No nos vamos a ir nada ahora. Hicimos un montón de cosas. Hicimos un montón de cosas. Estamos pasados de vuelta. Basta de comer azúcar, paren los dos. Pasaron por fuera de contexto Manuel Matías Fernández, periodista de la localidad de Las Heras, a propósito del caso Nayeli. Sí, no, hubo novedades. El secretario general de ATE, Carlos Garzón, tengo picante. 2 representantes de AMRA, de la Asociación Médica de la República Argentina, que tiene elecciones el próximo 26 de noviembre, y nuestra nutri favorita, Maru Gil. 4 notas en 2 horas, está bien. Volvió Sandro, mañana no vamos a tener nada, porque es viernes, fin de semana. Mañana toca relajar. Momento relajar. Sí. Saludo a Delphi, que siempre la ve. Es fanática, fan número 1 tuyo. Tengo la mejor fan. Y sí, tu vieja, olvídate. Saludos para Delphi. Gracias Brian, gracias Sandro, gracias Julián. Quédense en sintonía de la radio. Viene Rock and Frío, viene a toda velocidad. Viene la Vuelta del Perro, todo este jueves por la 100.9. Hasta mañana. Chao. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024